Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Gracias por estar pendientes de la señal de Rema TV, de Rema Estéreo 91.7 y por supuesto del canal del apóstol Sergio Enríquez. Soy Elsa Mariana García y hoy iniciamos un nuevo episodio del Reloj de Dios buscando encontrar respuestas a todas las preguntas que como seres humanos y como cristianos surgen a raíz de las noticias que dan la vuelta al mundo. Apóstol Sergio Enríquez, bienvenido una vez más. Qué lindo volverlo a ver después de una jornada de mucho trabajo como siempre para usted. Gracias, Elcita. Sí, efectivamente hemos estado trabajando ese privilegio tan lindo que Dios da, ¿verdad? De poder ser portadores de la palabra. Y pues recientemente estuvimos en un viaje apostólico pagando una deuda de amor y de honor, no de juegos. Aclaramos. Aclaramos, sino que desde antes de la pandemia yo tenía un déficit de visitas apostólicas presenciales en muchísimas de las iglesias que el Señor ha dado a cubrir. Y cuando vino la pandemia, pues ese déficit se multiplicó, ¿no? Entonces ahorita estamos tratando de llegar hasta donde nos sea posible y el tiempo nos lo permita, sin dejar de atender las obligaciones preciosas, deliciosas de aquí de la casa, ¿verdad? Que es predicar, enseñar la palabra del Señor. Así que sí, tuvimos un viaje relámpago casi, de 7 días o 5 días o no sé, ya no me acuerdo de cuánto. Claro. Pero ya estamos de regreso, gracias a Dios y suplicándole al Padre que nos ayude para poder continuar. Apóstol, y pareciera que la misma tierra nos está hablando, nos está constantemente diciendo, presten atención a estas señales, siguen ocurriendo cosas y hoy justamente nos va a llamar la atención hablar acerca de nuevamente avisos que nos está dando la tierra, agujeros gigantes que se están generando y sobre todo en zonas gélidas como Alaska, por ejemplo, como Siberia, y hoy vamos a profundizar junto a usted acerca de este tema y lo que representa. Y la primera pregunta que podría hacerle respecto a ese tema es, ¿por qué debería preocuparnos que esto se esté dando en la tierra? ¿Podría ser una cosa muy natural o podría ser de nuevo una señal bíblica de que el final de los tiempos se acerca? Sí. Bueno, tenemos que recordarnos que existen 7 escenarios en los cuales nosotros hemos estado desarrollando la plática escatológica, ¿verdad? Los hemos mencionado mucho: tierra, mundo, Babilonia, Israel, cosmos, familia. Son 7 escenarios al final de cuentas, pero uno de los escenarios que constantemente surge, y todos están entrelazados, absolutamente, sí. Hemos dicho eso también como el símbolo que tienen las Olimpiadas, ¿verdad? Que son aquellos círculos que se entrelazan entre sí. Estos escenarios, 7, se entrelazan y nos van dando la lectura del tiempo, de la línea de tiempo en la que estamos, porque hemos insistido muchísimo en que Dios no fecha con fechas, pero fecha con acontecimientos. Entonces, tú acabas de mencionar una frase que pues está en la Biblia, la tierra hablándonos. Realmente la tierra habla, según la Biblia. La primera vez que vemos esa realidad es cuando el Señor le dice a Caín que la sangre de su hermano le está hablando desde la tierra, como que la tierra estuviera reclamando. Cuando se derrama sangre sobre la tierra tierra como que clamara por una venganza. Y es un tema bien interesante. Pero también hay un versículo en donde nos deja ver que cuando uno se porta mal, la tierra responde convirtiéndose en una tierra de bronce. Entonces la tierra habla, ¿verdad? En otro pasaje, porque en ese pasaje que acabo de mencionar, dice que los cielos se pondrán de hierro y la tierra de bronce. Pero más adelante es al revés, que los cielos se ponen de hierro y la tierra de bronce, al revés. Pero de alguna manera lo que sucede en la tierra es un mensaje para los habitantes de la misma. El mismo Adán, y vuelvo otra vez con Caín,
recibieron un mensaje de la tierra cuando el Señor dijo, ya no te dará su vigor. La tierra ya no te dará su vigor. Para lo que estaba programada ya no te responderá. Más adelante hay otro versículo también en donde se dice, y la tierra les responderá. Más específicamente. Wow. Entonces, creo yo que la frase que utilizabas al principio de nuestra plática es bien adecuada. La tierra le está hablando. La tierra le está hablando a la humanidad. El problema es que de la misma manera como Caín no quiso atender la voz de la tierra, por decirlo así, y Adán tampoco, en la actualidad la humanidad se pregunta, se asombra, sobre todo los científicos, la mente curiosa, se asombran, pero no responden. Empiezan a elucubrar y a hacer un montón de conjeturas, pero al final de cuentas no los lleva a la convicción que los debería de llevar, porque tiene que estar relacionado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces Él nos puede estar hablando por medio de los cielos y por medio de la tierra, absolutamente. Y si la tierra está hablando, ¿qué nos está diciendo, apóstol? Que se acercan días que están profetizados. Digamos, una de las formas, este tema que estamos abordando o que vamos a abordar hoy, para mí es apasionante, pero no se desprende mucho del tema que abordamos el programa pasado, porque ahí hablamos de cómo tiembla la tierra, ¿verdad? Entonces la tierra al temblar le está diciendo a la gente muchas cosas. Por ejemplo, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Entonces cuando se incrementan los temblores, terremotos, etcétera, la tierra le está diciendo, ustedes no lo están sintiendo, pero la presencia de Jehová se acerca cada día más. Se está acercando y acercando y acercando. Pónganse a cuentas para presentarse delante de su Dios. Entonces, en este caso de estos hoyos, que algunos le llaman siberianos, ¿verdad? Pero no es solamente Siberia. Claro que Siberia es una cantidad impresionante, pero impresionante, en el norte, inhóspita, totalmente inhóspita, pero de la cual le sacan bastante beneficio, sobre todo de fósiles, gas y toda la cuestión, los rusos. Pero también está Alaska, el Polo Norte, y cuando se ve eso, digamos lo que vamos a ver, creo yo que se refiere más que todo ya a tierra firme, pero es un mensaje impresionante, impresionante. Así que Dios nos ayude, porque sí es una señal bíblica. Por supuesto, y de hecho nos gustaría que nos pudiera usted dar un poco más de información respecto a eso. Y para darles un contexto a ustedes, les vamos a mostrar imágenes acerca de qué es lo que está ocurriendo. Son agujeros que se están formando mediante explosiones en tierras o en extensiones de tierra gigantes, y se está registrando aproximadamente desde 2013 con más frecuencia. Veamos las noticias y regresamos a analizarlo en un momento. ¿Qué sucede cuando un mundo congelado, encerrado durante milenios, comienza a descongelarse? Agujeros descubiertos en Siberia. En 2014, la tripulación de un helicóptero que sobrevolaba Siberia descubrió algo misterioso: un cráter de más de 80 pies de ancho y más profundo que un edificio de 15 pisos. Los agujeros no son nada nuevo, pero esto no es un agujero ordinario. Esta vez, la Tierra estalló. Permafrost, una capa de tierra congelada que abarca una cuarta parte de la masa terrestre del hemisferio norte. Este antiguo congelador está empezando a descongelarse, revelando sus secretos más profundos, como un hueso de mamut que descubrieron al explorar el agujero, que liberó más de 500 millones de toneladas de carbono cada año. No hay señales de lava o piedra volcánica. Claramente no es un volcán. Se tomaron muestras de aire y agua del fondo y los científicos descubrieron una interesante clave: inusuales niveles altos de un simple gas metano, del mismo que se utiliza para cocinar, formada por carbón e hidrógeno, la cual combinada con aire se enciende fácilmente. Podríamos decir que es una bomba de metano. Agujeros descubiertos en Alaska.
Se han descubierto más cráteres. Incluso hay evidencia de que pueden estar apareciendo en Alaska, según el relato de Taylor Sullivan. El fondo del lago pasó de ser plano y luego simplemente se hundió. Ahora científicos de todo el mundo se apresuran a comprender un mundo oculto hasta ahora. Según cuentan los habitantes de este lugar, el agua está hirviendo a tu alrededor y amenazando a las comunidades locales. Por ello, se tienen que derribar casas. Estamos en medio de una crisis de vivienda. Los científicos quisieron investigar a fondo de dónde salían las burbujas. Enviaron el agua para análisis y también encontraron cantidades súper elevadas de metano. El lago está eructando a cerca de 10 toneladas de metano cada día. Descubrieron que en medio del lago hay también un agujero del que sale el gas metano. ¿Son estos cráteres disparos de advertencia para nuestro futuro climático? Eso no está incluido en los modelos climáticos. Ese es un comodín aterrador en la historia del cambio climático. ¿Qué nuevos peligros acechan bajo este vasto paisaje helado? ¿Y podrían calentar aún más nuestro planeta? Los científicos identificaron una conexión climática, pues los cráteres han aparecido durante un clima cálido no característico en Siberia. Los expertos advirtieron que desde el siglo XIX, el promedio de temperatura global ha subido alrededor de 2 grados Fahrenheit, pero el Ártico se está calentando doblemente más rápido que el resto del planeta. Claro que resulta alarmante ver este tipo de noticias y por qué la Tierra aparentemente sin razón alguna está generando esas explosiones y no necesariamente en zonas volcánicas como vimos en el programa anterior, sino en zonas que aparentemente no tendrían por qué estar ocurriendo. Apóstol, empecemos explicando de manera muy sencilla qué es el permafrost, que hablaban ahora los científicos y para ellos son palabras muy comunes y conocidas, pero no para la mayoría de ciudadanos del mundo. Realmente el permafrost es una palabra que viene del inglés, que quiere decir permanent frost. En otras palabras, escarcha permanente, ¿verdad? Se va frizando la tierra, pero no en la superficie, sino que por varios metros hacia abajo. Es un problema que se da en todos los países que tienen inviernos gélidos, no como el nuestro, que el nuestro es como vivir en un país del trópico, jamás tenemos ese problema, gracias a Dios. Pero ellos sí. Se frisa la tierra por lo menos 1 metro en un invierno normal. Bueno, no normal, en un invierno gélido. Ahora te imaginas en lugares como Alaska, como Siberia, como lugares que están cubiertos de hielo constantemente. Entonces, todo lo que está abajo más de 1 metro se empieza a frizar, para utilizar una palabra, a refrigerar, a helar, a congelar más que helar, congelar. Es el permafrost, es lo que ellos le llaman permafrost. Pero el punto sí tiene que ver con el problema, pero realmente aquí cuando vemos el aspecto bíblico, va muchísimo más allá y está íntimamente ligado con el calentamiento global, tal como ellos, los científicos, están con un gran signo de interrogación. ¿Esto será a causa del calentamiento global o vendrá a involucrarnos más problemas, a incrementar el mismo calor de la Tierra? Y es un círculo vicioso que se va a dar. Creo que para esto tenemos que analizar varios versículos de la Biblia, por lo menos unos que están en el libro de Apocalipsis, unos que están en el libro de Génesis, unos que están en el libro de Job. Yo quisiera poder tener la facilidad de poderlo graficar y dibujarlo. No soy muy bueno para dibujar, ni tampoco para graficar con las palabras, así que le pido al Señor que me dé su gracia para poderlo explicar. Mira, como si le estuviéramos poniendo una pausa al problema ese de los hoyos que están apareciendo en este momento, tendríamos que remontarnos a la época prehumana, preadámica. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay un gran abismo de información entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2. Es decir, para poder explicar esto, tengo que primero explicarme, tienen que tener paciencia. Claro, apóstol, aquí estamos. Entonces, Génesis 1:1 dice que el Señor, nuestro Dios, creó los cielos y la tierra. Punto.
Pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que irnos al libro de Isaías, en donde Isaías dice que Dios creó la tierra, pero no la creó vacía. ¿Ok? Entonces en el verso 1, Dios la tuvo que haber creado llena, porque Isaías dice que no la creó vacía. Pero en el versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía. Entonces entre el 1 y el 2 tuvo que haber habido un cataclismo gigantesco que la vació. Este versículo, juntamente con otros versículos del libro de los Salmos y de los profetas y del libro de Enoc, también, y no solo del libro de Enoc, sino que el libro de Judas que menciona el libro de Enoc, cuando dice, el Señor vino, no viene, no vendrá, sino que el Señor vino en el pasado con sus millares de santos. El tema es apasionante y largo, pero que por eso pido ayuda al buen Dios para que me modere mis palabras y me ayude. Entonces, en esta creación preadámica se rebelaron contra Dios. Eso lo dice Isaías y lo dice Ezequiel. Se rebelaron contra Dios. Entonces Dios los castigó y destruyó aquella civilización preadámica. Los seres que eran producto de esa civilización, que eran mezclas, y que las podemos ver en el libro de Apocalipsis, ya lo vamos a ver si ustedes quieren, y aunque no quieran lo vamos a ver, porque tengo que tener una base, una sustancia para poder decir lo que estoy diciendo, porque si no la gente pensará que uno se está inventando cosas, ¿verdad? Pero están en la Biblia. Los seres que eran mezclas como de ingeniería genética, Dios los metió en el abismo y ahí los guardó en el foso del abismo. Es más o menos como que si, me permiten utilizar, es más o menos como que si esta fuera la tierra y aquí en medio está el abismo. Entonces Dios lo que hizo fue que agarró a esos seres espantosos, los describe Apocalipsis capítulo 9. Ahí habla de langostas con pelo de mujer, con dientes de león, con cara de humanos, con cola de escorpión y que parecen caballos. Es una mezcla. Alguien me podrá decir, eso es simbólico. Bueno, respeto lo que diga, pero la Biblia nos deja ver que esos seres los guardó aquí el Señor. ¿Pero qué hizo el Señor? Para que no se salieran de ahí, porque por eso dice la Biblia que los guardó en cárceles de oscuridad eternas. Puso acá, acá y acá, que eran las entradas, que nosotros los conocemos como polos, polo norte y polo sur. Entonces Dios los puso con unas tinieblas densas, que no pueden ser atravesadas. Eso es lo que relata Génesis 1:2. Las tinieblas cubrían el abismo. ¿Ok? Bueno. Pero conforme fue pasando el tiempo y vino la recreación de Dios sobre la tierra para poner al hombre sobre la faz de la tierra, al hombre de Génesis 1:28 y luego al hombre de Génesis capítulo 2 y luego al hombre del capítulo 9, que son 3 oportunidades distintas que Dios da. De esto hay bastante que hablar, bastante. Yo no quiero desviarme para llevar a la respuesta de esos hoyos. Entonces, Dios dice que en uno de los días, y lo voy a leer porque es importante, a veces lo leemos con cierto grado de, ¿cómo decirte?, displicencia, o no me gusta la palabra negligencia, pero lo leemos sin ponerle atención. De manera muy superficial, sí, probablemente. Mira cómo dice, en versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces viene Dios y separa. Aquí se ponen la luz, allá se ponen las tinieblas. Ok, separaditos pues. Entonces, cuando hizo eso, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas
de las aguas. ¿Cómo así? La luz de las tinieblas se entiende. Sí. ¿Ah? Luz para allá y tinieblas para allá. ¿Y las aguas? Aguas para allá y aguas para allá. Porque se parecen las aguas de las aguas. Y entonces dice que cuando hace eso, Dios hace una expansión que se llama cielos entre las aguas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vino Dios y aquí está la expansión. Expansión. Ok, bueno. Mejor llamémosle cielos. Ya sabemos que los cielos son la expansión. Híjole, aquí se va a volver un lío. Entonces, toda la tierra se queda inundada. Agua. Toda la tierra sigue inundada. Pero se llevan las aguas de las aguas. Entonces, alrededor de la tierra forma así como la capa de ozono, solo que ahora es una capa de agua. Se quedan las aguas sobre los cielos y las aguas acá. Entonces, después de eso, dice, en el verso 9, junte las aguas que están debajo de los cielos, es decir, estas de aquí, júntense, voy a borrar esto, júntense en un solo lugar y aparezcan los océanos y aparezca la tierra seca. Entonces aquí aparece, digamos que esta es América, ayúdenme con su imaginación, tierra firme. Y aquí, océanos. Ok, ahí está el océano, aquí está la tierra firme. Aquí están los cielos y afuera hay agua. Sí. Aquí hay tinieblas en los polos para que no se les salgan los animales esos. Así está. Sí. Entonces viene el hombre y peca. Otra vez. De una manera que no lo podemos exponer en este momento porque nos llevaría mucho tiempo. Pero está escrito desde Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9. Pecan de una manera tremenda, se mezclan razas que no son humanas, la Biblia lo dice, aparecen hijos de Dios que se meten con las hijas de los hombres, le dan a luz Giborim, hay Nefilim, Giborim, hijos de hombres, hijas de mujeres, y entonces Dios decide destruir. ¿Cómo los va a destruir el Señor? Las aguas que se quedaron arriba, estas de aquí, las va a hacer descender. Wow. En un diluvio que todos conocemos como el diluvio de Noé. Claro. Entonces llega a Génesis 9 y estas aguas caen sobre la tierra. Se inunda todo. Todo se inunda. La tierra deja de verse. Eso dice la Biblia. Queda sumergido todo. De ahí pueden surgir teorías como la Atlántida y un montón de cosas más, pero todo quedó sumergido. Pasa el tiempo que tiene que pasar y empieza a descender el agua. ¿Pero a dónde se va el agua? Porque el agua cayó desde, ¿recordás que se había separado las aguas de las aguas? Ahora el agua ya no regresa ahí, ahora ya hay una capa de ozono. Entonces, ¿a dónde se va el agua? El agua, eso ya lo dice Job, no lo digo yo. Dice Job que los polos contienen toda esa agua helada y que se convierte dura como la roca, se vuelve hielo. Sí, se convierte en hielo. Entonces ya no lo cubren las tinieblas solamente, las tinieblas quedan abajo y aquí queda el puro hielo. Entonces los animales que están allá adentro, en el abismo, no pueden salir. Porque el hielo, y aquí es donde entendemos frases como, ahí será el crujir de dientes. Tú no crujes los dientes ni con calor. Con calor no se crujen los dientes, ni con tinieblas. Pero con frío sí se crujen los dientes. Por esto es, porque entonces viene el hielo. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en este momento? Con el calentamiento global que se ha ido dando y se ha ido dando, y eso es
Eso está investigado. Claro. Y aunque algunos lo niegan, es una gran realidad, se empiezan a deshielar los polos. El permafrost empieza a aparecer. Se empiezan a deshielar. Entonces, si hiciéramos nosotros un escaneo con un dron o satelital de cómo está el Polo Norte, ya no hay Polo Norte como había hace años. Se deshieló. Pero se deshieló la capa de arriba. Entonces, en la profundidad, en esta parte de aquí, todavía hay hielo. Esta profundidad es conocida en la Biblia como el pozo del abismo. Y entonces ahora podemos entender a grandes rasgos, estoy diciendo también a grandes rasgos las palabras estas para no excederme, ¿verdad? Y poder conversar y platicar y todo. Pero digamos en Apocalipsis capítulo 9, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y esa estrella es un ángel. Porque dice aquí, es una persona que a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cuál llave? De aquí. Entonces aquí hay un ángel que trae la llave para destapar esto. Cuando esto se destape, los seres que están contenidos en el abismo salen. Entonces aquí dice, cuando abrió, porque lo abrió, el pozo del abismo, verso 2, subió humo del pozo como humo de un gran horno. Esa es una explosión volcánica que todos los científicos saben que en Siberia y en los lugares gélidos existe. Se habla de un volcán gigantesco igual que el de Yellowstone que existe en Islandia, ¿verdad? Y que de hecho ya ha hecho explosiones en el pasado y ha parado el tráfico aéreo de toda Europa. Eso está reportado. Pues no me estoy imaginando. Simple y sencillamente estoy colocando los eventos de acuerdo a lo que estoy leyendo acá. Cuando abrió el pozo del abismo subió humo. Es una explosión volcánica. Subió humo. Del pozo como el humo de un gran horno. Es una explosión volcánica. Esa es una explosión volcánica, indiscutiblemente. Pero en el Ártico, pues allá en el Polo Norte. El polo, claro. Y entonces dice, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Sí, eso fue lo que pasó. Y eso ya ha pasado, pero tiene que pasar. Y ya, eso han sido como avisos. Por eso me llama la atención la palabra, los avisos de la tierra. Y se oscurecieron. Y mira el verso 3, y del humo salieron langostas. ¿Te acordás que habíamos dicho que en el abismo estaban los seres de creaciones anteriores? Creaciones que tuvieron manipulación genética y mezclas por las cuales Dios los destruyó. ¿Por qué yo digo eso? Porque el hombre también hizo manipulación genética en Génesis capítulo 6. Y la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 5, que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que es, ya lo hicieron antes. Entonces, si ahorita hay manipulación genética, esa ya fue hecha antes. No es nueva. Se repite. Se repite. ¿Ah? Y entonces dice, ninguna cosa verde, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, pero salieron esos animales. Salieron esos. Mira, Cita, es a veces cuando yo miro los anuncios de películas que van a sacar, digo yo, estos como que si les hubieran revelado algo, ¿tú? Sí. Porque en esas películas que se pusieron tan de moda de Jurassic Park, Jurassic World, salen seres prediluvianos, espantosos, modificados genéticamente, y los tienen como prisioneros en diferentes lugares, en una isla de Costa Rica, en una isla allá por Europa, y todo es su ficción, pues. Claro. Pero como que si estuvieran diciendo, esto viene, cuando la gente lo va a asociar. Pero leamos aquí.
No hablemos de la película, hablemos de la Biblia. Muy bien. Entonces dice, y del humo salieron langostas. Del humo salieron langostas. ¿Tú has visto langostas? Probablemente. Solo el lobster, de esas que se comen. Y probablemente en un video nada más. Langosta la termidón. Sí, no, sí. pero esta langosta no es lobster, es locust. Es una langosta como chapulín, como saltamontes, Claro, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ese ha de ser espantosa. Si en chiquito, pues las apachamos, ¿verdad? Pero en grandotas han de ser horribles. Entonces salieron langostas. Pero mira cómo son las langostas. Sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen los escorpiones. Langostas que tienen poder de escorpiones. ¿Has visto escorpiones? Eso sí, claro, eso horrible. sí. Solo los mira uno y empieza a reprender. Muy cierto. Y entonces se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. Solo tienen que dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Pero aquí viene otra cosa. Solo los hieren, no los matan. No tienen permiso para matar a nadie. En ese momento. Después sí. Entonces, una langosta que tiene poder de escorpión, que no daña nada verde, solo a los hombres, pero no a cualquiera. Digamos, los que tienen la señal de Dios en su frente, ese es otro tema. A esos tienen prohibido tocarlos. En la Biblia, en Apocalipsis, las plagas tienen ciertas prohibiciones. No pueden prohibir, no pueden tocar al hombre que tiene la tau de Dios en su frente, ni pueden tocar ni el vino ni el aceite. En el Apocalipsis 6. Bueno, pues sigamos acá. Entonces no se les permitió matar a nadie, pero sí atormentarlos por 5 meses. 5 meses bíblicos son 150 días. Esa es la pre-tribulación. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ni las leyes de la eutanasia ni nada van a poder ayudarles. Ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Tiene una profundidad preciosa, pero no me quiero detener ahí porque quiero llegar al verso 7. ¿Cómo eran las langostas? Por eso te pregunté que si habías visto langostas, porque mira cómo son estas. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos, dispuestos para la batalla. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzaban a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Ok. Cuando vemos esto, digamos, yo he oído y visto algunos hermanos queriendo explicar esto, diciendo, no, esos son helicópteros de la nueva generación que tienen el ejército norteamericano, que parecen mentiras. Aquí, si estos salieron del abismo, Claro. estos son seres vivos que en épocas pasadas fueron hechos con ingeniería genética y los mezclaron. En la actualidad, sabemos que hay ingeniería genética que mezcla incluso ADN de los vegetales con ADN de animales. Sí. Hay fresas hay algunos campamentos de fresas que se les pone ADN de peces para que las heladas no afecten la cosecha y sobrevivan. Digamos, en vez de echarles insecticida a algunas plantas, de una vez con ingeniería genética, les mezclan el insecticida, lo que va a matar pues al insecto en caso de que se acerque, para evitarse el echarle insecticida y que los aviones vuelen y todo. Entonces la ingeniería genética ha crecido, pero eso no es nuevo, eso ya había habido en la tierra. ¿Qué pasa? Que a veces
lo vemos así como con dogmas religiosos y no nos atrevemos a pensar más allá de, bueno, y ahí está en la Biblia. Sí. Aquí está en la Biblia, porque ¿de dónde salen estos? Qué impresionante. ¿De dónde salen Sí, estos? claro. Y aquí surgirían otras preguntas. A mí, pues, me surgirían preguntas. Y a otros también, me imagino. ¿Qué pregunta le surge? Me surgiría, ¿por qué los antiguos creían tanto en la mitología, que habían figuras mitológicas? ¿Por qué creían que habían centauros, sirenas, Como en minotauros? Grecia, que creaban Exacto. ¿Por qué el cancerbero? ¿Por qué los sátiros, que eran mitad cabra y mitad humanos? Pero si todos eran mitad, digamos, las sirenas, mitad humana, mitad pez. Los minotauros, mitad toro, mitad hombre. Los centauros, mitad caballo, mitad hombre. Estos sátiros, mitad hombre, mitad cabra. Entonces, ¿de dónde sacaron esa idea? ¿Y qué respuesta viene a su mente? Mi respuesta es que esto ya había sucedido en generaciones antiguas, y que los que fueron habitados esos cuerpos eran demonios, y que cuando vinieron, porque como son espíritus, no se ahogaron, vinieron y le trasladaron esa revelación a los de la mitología, y por eso ellos lo hicieron, y no solo en esa cultura, sino en muchas culturas más. Pero el punto es que ahora aquí tenemos una evidencia. ¿Cómo hacemos para distinguir estas langostas? ¿De dónde salen estos seres tan horribles? Y aquí me surge todavía otra pregunta más, y todavía no he llegado a los hoyos. Vamos camino para Ahorita allá. vamos camino para allá. Vamos camino al hoyo. Sí. Entonces, figurativamente. Sí, reprendo. No literal. Entonces, cuando yo veo eso, me hago otras preguntas, como, por ejemplo, cuando el Señor está enfrentando a los demonios, llega a un lugar que se llama Gadara. Entonces, ahí está el famoso endemoniado gadareno, ¿verdad? Cuando se presenta delante del Señor y empieza la liberación, se descubre que son miles de demonios, o legión somos muchos, dice. Entonces el Señor lo libera al hombre pobre, ¿verdad? Pero los demonios le hablan al Señor y le dicen, por favor, no nos eches al abismo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos eches al abismo? Déjanos que nos quedemos por acá. No nos regreses al abismo. Ya conocen ese lugar, no quieren regresar. Y si ni los demonios quieren pasar ahí, ¿qué cosas horripilantes habrán ahí? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, cuando el Señor relata la historia del rico y Lázaro, ¿recuerdas? Entonces viene Abraham, el rico, y Lázaro. Entonces el rico le dice a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y que me venga a dar un poco de agua porque no aguanto el tormento en esta llama de fuego. Entonces, ¿qué le contesta Abraham? Hijo mío, existe entre nosotros, y muchas versiones ponen, existe entre nosotros una cima con S. Porque cima con C es una montaña, claro. Pero cima con S es un abismo. Pero en otras versiones no ponen cima, ponen existe entre nosotros un abismo. Wow, más claro. Y no podemos pasar, los que estamos de este lado no podemos pasar hacia allá. Ni los que están allá pueden pasar para acá. ¿Cómo será de temible esa porción, ese abismo, que los que ya murieron, que no tienen cuerpo, que pueda ser dañado porque ya está en el Seol, en la tumba, no se atreven a pasar? ¿Cómo será de peligroso? Ok, va. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí en ese abismo? Esos seres monstruosos de generaciones anteriores. ¿Qué es lo que está pasando con el deshielo? Como lo tenía sellado el Señor con hielo, al deshacerse el hielo, ya en las explicaciones que dan los científicos, es que hay metano contenido ahí, y cuando este sale al contacto con el aire, hace grandes explosiones. Y entonces
hacen esos grandes hoyos. Pero eso se vuelve un círculo vicioso, porque al hacer ese gran hoyo, entonces sale más metano. Y al salir más metano, se junta con el aire y hace más explosiones. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos eso, digamos, en el área de Siberia, y me parece que tienen alguna información de esa también que deberíamos de verla, porque dice que en el área de Siberia son cantidades. Pero otra vez, yo quisiera, solo para llamar la atención, si pudiéramos ver, si este es el Polo Norte, este es el Polo Norte, entonces aquí alrededor del Polo Norte, los más cercanos serían, si me permiten, solamente es didáctico, aquí sería Alaska, vamos a ver, Alaska y Siberia o Rusia, pues. Están casi unidos, y ahí está el Polo Norte. Entonces, pero esto de aquí es hielo, era hielo. Y esto de aquí, que es tierra, es tierra firme. Es lo que ellos le están llamando permafrost. No lo de aquí, sino que lo de aquí. Entonces, si en el permafrost ya se están haciendo hoyos, ¿cómo estará aquí? Dios santo. Esa es la pregunta del $1.000.000. Entonces, de aquí me surge la pregunta. Entonces, si el abismo, la superficie del abismo, porque entonces tendría que tener el abismo varias facetas, superficie y el pozo del abismo. Si en la superficie del abismo se ha desaparecido el hielo, si el permafrost ya se ha empezado a ver incluso como tierra firme y verde, ¿cómo estará el pozo del abismo y qué tan cerca está de que esos seres salgan? Ahora, para que esos seres salgan, la iglesia del Señor Jesucristo se tiene que haber ido en el capítulo 8 del libro Apocalipsis, porque esto pasa en el capítulo 9. En el capítulo 8, la iglesia tuvo que haber partido en el versículo 13. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué tan cerca está? ¿Es una señal? Para mí sí. Y alguien me podrá decir, sí, pero usted está hablando de eso por 45 años. Amén, sí, así es. Pero ¿qué son 45 años para Dios? Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cuántos serán 45 años? Son unos minutos. Sí. Yo no me cansaré de decirlo, pues, y cuánto tiempo predicó Noé, pues guardando mis distancias con tan tremendo hombre de Dios, pero todos los ministros que estamos hoy predicando que el Señor viene pronto, ¿cuánto tiempo hemos estado predicando en la humanidad que el Señor viene pronto? Y lo que toman es como una burla, pero eso no lo impide. Los que se burlan no saben que ellos mismos son señal, porque la Biblia dice que en el final del tiempo vendrán burladores, diciendo dónde está la promesa de su venida, ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual. Entonces, yo solo les digo y les vuelvo a decir, y cada tema que tocamos nos señala un punto de la cercanía del retorno del Señor Jesucristo, y eso debería de hacernos poner nuestras barbas en remojo, ¿va? Y analizar hacia adentro en qué cosas estoy fallando. Algunas ni siquiera las tenemos que analizar, ya sabemos en qué estamos fallando. Lo sabemos, ¿verdad? bien claro. Entonces lo que tenemos que tener es armarnos de valor y decir, hasta aquí, esto ya no lo hago. Y cuando lo hagamos, cuando digamos hasta aquí, Dios nos va a ayudar en lo que nosotros elegimos. Claro. Pero hay gente que sí le dice amén a esto, pero no cambia. Bueno, pero sigamos la noticia. Te devuelvo el tiempo. Absolutamente. De hecho, por tiempo vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos les vamos a mostrar otro material y ahora nos vamos a ir específicamente a Siberia, que el apóstol Sergio estaba mencionando hace un momento, para ver esas explosiones que se dan en territorios que parecen verdes y como que muy, digamos, amigables. No son terrenos inhóspitos, son amigables, pero las explosiones se están dando allí. Una pausa y regresamos con eso. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios.
Tal y como les ofrecimos antes de ir a la pausa, vamos a ver la noticia de lo que ocurre en Siberia, las explosiones que generan agujeros gigantes y que hacen que los científicos presten atención a esta zona y traten de dar una explicación, por supuesto, científica. Explosiones de gas en el Ártico. Siberia, fundamental para la economía de Rusia. Parte del petróleo crudo y del gas natural ruso proceden de Siberia Occidental, donde las redes más naturales se extienden por más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Una de las cosas que han desconcertado a los científicos es lo que aparece como heridas en la fría superficie del suelo. Son los cráteres explosivos de Siberia, surgiendo de forma repentina y explosiva, dejando una marca en el paisaje. Cuando se producen, pueden arrojar una mezcla de materiales, incluida la tierra, a cientos de metros del epicentro, debido a la enorme cantidad de fuerza que se observa al borde del cráter. La tierra es un revoltijo gris y desgarrado de hielo y terrones de permafrost. Además, las raíces de las plantas expuestas alrededor del borde muestran signos de arrastre y movimiento. Los científicos, para investigar estos mortíferos estallidos de la superficie del suelo, desde el aire, la tierra recién expuesta destaca sobre la tundra verde y los lagos oscuros que la rodean. Las capas de la tierra y roca expuestas en el interior del agujero son casi negras y cuando los científicos llegan a él, ya se ha formado un charco de agua en el fondo. Uno de estos agujeros fue descubierto en un rincón poco poblado de la península de Yamal, Siberia, con 47.000 millas cuadradas de tundra helada situada en el norte de Rusia. El Yamal se encuentra muy por encima del círculo polar ártico. Es el hogar de alrededor de 10.000 indígenas, la mayoría viviendo como pastores nómadas de renos. En su idioma, Yamal significa fin de la tierra. Este agujero de 174 pies de profundidad ilustra los peligros de estas explosiones, ya que puede causar grandes daños al explotar bajo una instalación de gas. Otro cráter de este tipo fue descubierto por un equipo de televisión al pasar por delante con un equipo de científicos de la Academia Rusa de Ciencias durante una expedición con las autoridades locales de Yamal. Tiene 30 metros de profundidad y 25 metros de diámetro. Por el momento se han descubierto 17 de estos agujeros, ejemplo de los abruptos cambios que está sufriendo el paisaje en el Ártico. Los investigadores creen que su aparición es consecuencia directa del calentamiento global. Se produjo una explosión de gas que arrojó fragmentos de hielo y roca a más de 200 kilómetros, dijo el investigador principal del centro Skolkovo de Moscú. La conclusión es que el permafrost de esta región se derrite con más fuerza por el calentamiento global. Esto hace que gases del subsuelo, como el metano, se liberen hacia la superficie, formando montículos que pueden explotar. Los científicos declaran que este fenómeno comenzó hace menos de una década. Como dijimos antes, si ustedes acaban de ver, no es una zona terrible la que aparentemente está generando toda esta situación, sino son áreas verdes, son áreas que parecieran realmente inofensivas y terminan ocurriendo estas explosiones. Pero, Apóstol, anteriormente nos habíamos preguntado qué nos está diciendo la Tierra con todo esto y como una señal del final de los tiempos, ¿qué señal sería esta? Sí, digamos la pregunta y respuesta que viene a mi corazón desde la perspectiva escatológica sería, yo sé, según Apocalipsis 9, que se le tiene que quitar llave al pozo del abismo, no al abismo, al pozo del abismo. Desde que empezó a hablarse del calentamiento global, desde ese tiempo se empezó a hablar de ello porque se estaban derritiendo los polos, sí. Y no solamente los polos, sino que algunos lugares de la Tierra que eran definitivamente helados y que siempre estaban cubiertos de nieve. Eso llamó la atención, incluso un candidato presidencial de los Estados Unidos que se llamó Al Gore, sí, que claro. Él fue en su momento vicepresidente también, junto con Bill Clinton, estuvieron ellos trabajando, y él él se ganó un premio Nobel, me recuerdo yo, y donó todo eso para hacer una película que se llamaba Una verdad incómoda, algo así, ¿verdad? Sí.
Claro. Él invirtió todo ese dinero para hacerle despertar a la gente al respecto de esta grande realidad que era el calentamiento global, a lo cual no le prestaron atención, solo algunos dijeron, oh, wow, qué tremendo, vaya, pues aquí está su premio. Pero no se hizo nada por detener el mismo, ¿verdad? Y esto viene, como lo hemos dicho en programas anteriores, a partir de la revolución industrial, que empezó desde los 1890 más o menos, ¿verdad? O sea que ya tiene cientos de años de que vamos destruyendo el planeta porque aumentamos nuestra capacidad de producir para el consumismo, ¿verdad? Y de esa manera obtener dinero para poder gobernar el mundo. Y ese pues ha sido el resultado. Pero el punto es que esto se ha ido incrementando. Y el hecho de que ahora se haya afectado el permafrost, que ya dijimos que es la tierra helada subterránea, ¿eh? Que nunca se había visto afectada, me da una idea para pensar cuán cerca está el pozo del abismo, que está a profundidades de del mar, de ser destapado. Los mismos científicos dicen que mientras han ido haciendo estas investigaciones, se han encontrado con cosas inéditas. Bueno, algunas veces han encontrado mamuts, que ya para nosotros no sería tan raro, ¿verdad? Pero se han encontrado incluso con microorganismos que la humanidad no conoce en la actualidad y que en el pasado causaron epidemias, ¿verdad? Eso vendría a poner en riesgo la salud otra vez de todos los habitantes del planeta, enfrentarnos a virus que nunca hemos conocido, así como el que causó COVID-19. Pero yo no quisiera trasladar esto de una manera tan fatalista. Mira, lo que viene sobre la Tierra está bien claro. Sinceramente, la Tierra no tiene esperanza. Yo estoy de acuerdo con los movimientos ecológicos que tratan de preservar en la medida de lo que se pueda y de recuperar las fuentes de las aguas, los ríos, lagunas, lagos y de pues llevar la basura a su lugar, reciclaje y hacer todo lo que se tiene que hacer. Estoy de acuerdo con eso, porque eso debería ser nuestra responsabilidad. Sin embargo, yo en la Biblia leo que la tierra no tiene esperanza, que empezó sus dolores como de parto, ¿verdad? Y hace la relación en la Biblia con la mujer que está por dar a luz, que cuando empiezan los dolores de parto ya se acabó el asunto, ya no hay vuelta atrás. Sí. Entonces yo creo que lo que está pasando con la tierra, todo esto es como que se estuviera gritando. La tierra estuviera diciendo, ¡ay! ¡Ay! De verdad. Y entonces los dolores de parto, así como con la mujer, ¿verdad? Que se van volviendo en tiempo más cortito, más cortito, hasta que da luz. Así se ha sucedido con la Tierra como planeta, todos estos dolores. Por eso hablamos de los temblores, de los volcanes, del abismo, de las cosas que se dan en todo el planeta, solo como Tierra, porque la Tierra está por dar a luz. Eso, el mensaje final sería por dar a luz. Ahora, creo que aquí es en donde nosotros debemos de tener bien claro lo siguiente. Apocalipsis, el Señor le habla a una de sus iglesias que se llama Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado la palabra rema de mi jupomone, de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. O sea, esa no se la quita nadie. La hora de la prueba viene. Y dice ahí que ha de venir sobre el mundo entero. No es solo sobre Haití, África, los países más necesitados. No, Señor. No. Sobre el mundo entero. Para probar
a los que moran en la tierra. Entonces nosotros, lo primero que tendríamos que hacer es guardar la palabra rema del Señor, de su paciencia, y tratar de cambiar nuestro domicilio. ¿Cómo así? ¿A dónde me puedo ir, hermano Sergio? ¿A dónde me uno a la caravana que va hacia el norte. No, yo creo que en el norte es en donde primero se va a manifestar todas estas cosas malas. Pero no es que yo lo crea porque les desee mal, no, yo tengo amigos, hermanos, gente que amo con todo mi corazón en Canadá y en Estados Unidos, y los bendigo y les ruego a Dios que los guarde y los proteja. No es por eso, es que la Biblia dice con mucha claridad que del norte irrumpirá el mal. Y claro que ahí estaba hablándole una palabra profética hacia Israel, que iban a ser conquistados por las tierras del norte, pero también era una profecía. La profecía tiene varios picos a largo plazo, en donde el mundo entero iba a ver la irrupción del mal sobre todo el planeta que venía del norte. Fíjate que se habla más del polo norte que del polo sur. Sí. Y es en donde más problemas definitivamente se están dando. Entonces, ¿qué hago? ¿Cambio de domicilio? Sí, cambiemos de domicilio, porque la palabra que le estoy diciendo en Apocalipsis dice que la prueba viene para los moradores de la tierra. Entonces la Biblia dice, cuando habla de la iglesia, le dice varias cosas. Le dice moradora de huertos, no de la tierra, de huertos. La tierra es distinta al huerto. El hombre de Génesis 1 fue puesto en la tierra. El hombre de Génesis 2 fue puesto en el huerto. Entonces, moradora de huertos. También le dicen a la iglesia moradora de Sión. Tú que moras en los huertos. qué cosa más linda. Entonces, cambiemos el lugar de nuestro domicilio espiritual y movámonos y busquemos morar en huertos. ¿Qué quiere decir eso, hermano Sergio? Miremos lo que pasa en el huerto. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo entrega su voluntad. Y en el huerto, en donde estaba el sepulcro, el Señor lo entierran y ahí mismo resucita. Estoy hablando de un sentido espiritual. La única forma de escapar de las cosas que vendrán, además de suplicárselas a Dios, es morar en un huerto. Y el Señor le dice a la iglesia, huerto cerrado eres tú, amiga mía, amada mía, preciosa mía. ¿Y qué pasa en el huerto? Ella, la mujer, le dice a su amado, que es Jesucristo, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Esto quiere decir que el que está en el huerto da fruto y alimenta al Señor. No solo le pide y le pide y le pide y le pide y le pide, sino que lo alimenta con adoración, con oración, con alabanza y con rendir su voluntad. Entonces sí tenemos que prepararnos, porque esto no se trata, Elcita, de saberlo. Eso no se trata de saberlo. Se trata de vivirlo, la oportunidad que Dios le da a uno. El que la quiera agarrar, enhorabuena. Y el que no, pues allá él, ¿verdad? Y no se trata de ponernos a alegar, ¿verdad? Y decir, pero usted dice eso y usted tal cosa. Pues ese será su problema. Cada quien, uno de nosotros, vamos a ser juzgados delante del Señor. Y en este momento Dios lo que nos está dando es una esperanza. Nos está dando el Señor una oportunidad. Y esta es una de las razones por las que yo te digo, acércate al Señor Jesucristo. Y si ya eres cristiano, evalúa tu conducta. Evalúala. Dile, Señor, ayúdame. Muéstrame la verdad en lo íntimo, así como hiciste con David, y en lo íntimo, hazme conocer sabiduría. Mira todas las señales que hay. Yo no quiero participar en ninguna de esas cosas espantosas. Ayúdame, por favor. Y el Señor nos habrá de ayudar. Al que quiera, desde luego. Claro. Porque el Evangelio es expositivo, no es impositivo, ¿verdad? Y si alguien lo quiere creer es porque Dios le puso el creerlo también y el hacerlo, ¿verdad? Porque Dios pone el querer y el hacer según su
voluntad. Apóstol, pero es muy interesante lo que dice, porque sí es verdad, no hay esperanza para esta tierra, no hay esperanza ni para este cuerpo físico, pero sí hay esperanza para aquel que entrega su vida al Señor y se pone a cuentas. Sí, y aún para nuestro cuerpo físico sí hay esperanza. Para el ente, para nosotros, hay esperanza en Cristo Jesús. El planeta está condenado. La Biblia lo dice, que este planeta tiene que ser consumido para que venga un planeta nuevo, tierra nueva y cielos nuevos en donde mora la justicia. Así que este planeta en el cual nos ha albergado esta nave espacial que nosotros le llamamos Tierra, que surca el universo dando vueltas alrededor del Sol y alrededor de sí misma, esta nave espacial está dañada y está próxima a ser destruida. Pero Dios, en su misericordia, nos está ofreciendo una salida. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, mis estimados hermanos, amigos, oyentes, es bueno. No es como nosotros, Él es bueno. Y está extendiendo su mano poderosa para que te arrepientas. Si nunca has conocido ni le has abierto tu corazón al Señor, que le abras tu corazón y lo aceptes. Si ya eres cristiano y te alejaste, que sepas que Dios está esperándote para perdonarte. Y que si eres asiduo de la iglesia y llegas, pero que te has convertido casi en un religioso, Dios te está esperando a ti también. Dios no quiere que ninguno perezca, pero todos tenemos que pasar por el mismo proceso. Así que quizá esas serían las últimas palabras de este programa, Claro. de este día, para decirles, arrepiéntete. El Señor viene pronto, te ama y no quiere castigarte. Pero si es necesario, lo va a hacer, porque todo padre a quien toma por hijo el Señor, lo castiga, y al que ama, disciplina. Que Dios te bendiga abundantemente. Déjame hacer una oración antes de regresar con el cita. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos nosotros tan necesitados como siempre, Señor, como siempre, suplicándote que nos ayudes a quitar toda mancha de nuestra vestidura. Señor, toda motivación errónea sea extirpada de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, a que nuestro carácter, nuestras motivaciones, nuestros prejuicios sean eliminados, para que vengamos a parecernos más y más a ti. Y un día, en la mansedumbre que solamente tú puedes proveer, nosotros alcancemos la plenitud de tu palabra instalada en nosotros, haciéndose vida. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, siervos y siervas, gente que está esperando en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén, amén y amén. Amén. Y recuérdese, antes de volver el tiempo aquí a el cita, que yo no le estoy predicando a usted ninguna religión. Le estoy predicando de Dios. El Evangelio está en la Biblia y en todo lo que podemos ver constantemente. Cita. Apóstol, no cabe duda que nos da la oportunidad de ver desde otro ángulo todo lo que hasta ahora de repente lo leíamos de manera superficial en la Biblia. Les invitamos a reconocer lo que hoy justamente platicábamos. Todos somos realmente testimonio, básicamente el equipo de que Dios perdona cuando venimos con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra del Señor. Así que sigan atentos a lo que la tierra nos está diciendo, porque son señales, y sigamos leyendo la Biblia para comprender un poco más, pero sobre todo, vean el reloj de Dios. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, pastor. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.